Bueno, justamente la información que revisábamos recién respecto de esta filtración, 18 entidades bancarias nacionales y extranjeras, entonces que reabre nuevamente el debate respecto de si los sistemas que tenemos son realmente efectivos en ciberseguridad, protegen los datos y la privacidad de los clientes, qué tan rigurosas deben ser las sanciones por estos delitos, cómo deberían desarrollarse. Bueno, todo eso lo queremos analizar junto a Cristian Ocaña, presidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buen día. Aquí la pregunta de rigor es la primera. ¿De dónde se filtraron estas informaciones, estos datos? Mira, hasta el minuto todo debiera ser una lucubración, porque estas informaciones tienen que mantenerse con el resguardo respectivo para proteger y poder a las distintas entidades hacer las acciones correspondientes. Entonces, todo lo que anda circulando son rumores y como no tenemos una institucionalidad establecida que se encargue de procesar este tipo de situaciones, todo lo que se ha escuchado son rumores de pasillo. Ahora, ¿pero es una filtración o efectivamente es un hackeo? Porque incluso hasta eso se está poniendo en duda. Si fue este llamado grupo de shadow hackers, los que filtraron esta información o la hackearon, más que haya sido una filtración de información. Mira, lo preocupante es que la Superintendencia de Banco hace un comunicado oficial a través de su página web. Un comunicado oficial que ocurre casi 12 horas después que este evento ocurre. Por lo tanto, ahí hay un tema pendiente como país de cómo podemos abordar estas cosas en forma mucho más efectiva y eficiente. Bueno, tenemos varios puntos que analizar. Partamos por ahí entonces. Hay una problemática respecto de la prevención. ¿Es un tema de riesgo o es un tema de tiempos lo que complica acá? Usted ha dicho en entrevistas que estamos aquí a ponerse colorados en Chile respecto de la situación que tenemos en ciberseguridad, de la actualidad que tenemos en ciberseguridad. Sí, aquí hay muchos elementos. Por ejemplo, hoy día tenemos una ley, la ley 19.628, que es del año 99, que fue promulgada, que hoy día está siendo modificada para hacer protección de los datos personales de las personas, que es una parte de la ciberseguridad. Y está en el Congreso desde el año 2012. Yo creo que hoy día con estos eventos es recontra necesario hacer énfasis en que esa ley se apresure para poder tener más garantías para las personas, las instituciones, de su protección contra este tipo de delitos o de actos. Y aquí déjeme hacer un alcance. Lo primero es que hasta el día de hoy la ley actual, la 19.628, no tiene ninguna obligación para nadie. Primero, no hay sanciones y por lo tanto lo que está haciendo esta nueva ley, esta nueva modificación que están patrocinando varios senadores, es generar obligaciones. O sea, si tú eres una institución que tiene cierto nivel de complejidad en tu organización para el manejo de datos, tienes que poner la infraestructura necesaria. Hoy día eso no ocurre, hay libertad. Segundo, penalidades, sanciones. Hoy día no existen sanciones, como ya le dije. Hoy día sí van a haber sanciones después que esta ley se promulgue. ¿Por qué? ¿Sanciones de cuánto? Porque en este minuto quienes resulten culpables, supuestamente si se llega a identificar, tendrían sanciones que van desde los 61 días hasta los 540. Hay sanciones de responsabilidad que le competen principalmente a los que están a cargo de las organizaciones. Aquí no es el equipo informática que está a cargo de velar por el resguardo de los datos personales de las personas. Es la institución en sí que tiene que proteger desde la gobernabilidad hacia abajo. Al final el informático es el que resuelve la parte de la implementación, pero si no ocurre ese mandato organizacional, y ahora lo que está haciendo la ley es obligar que eso ocurra. Y ahí los responsables serían las autoridades de esa institución. Las autoridades, los presidentes de directorio, los dueños de las empresas, autoridades de gobierno, etcétera. Perfecto. ¿Y cuánta sería la penalidad? Porque, de nuevo, si uno piensa en la repercusión que esto puede llevar, o generar más bien, 540 días, la verdad es que no me parece un presidio menor en grado mínimo. Eso es parte de las discusiones que están habiendo hoy día. Creo que están desarrollándose las acciones respectivas en los distintos comités, comisiones. Y yo lo que creo que hay que velar por el interés nacional, el interés de las personas, el interés de la protección. La seguridad es un derecho humano. Ya, pero a ver, en ese caso, cuando pensamos en los bancos, y en este caso puntual, no en el Banco de Chile, que fue diferente, pero en este caso puntual, las responsabilidades están para aquellos que ponen su plata y confían en una entidad financiera, ¿verdad? Que debería resguardarse. Ese es el principio de una entidad financiera, resguardar el patrimonio y poder reinvertir si uno quiere, va a hacerme ganar plata, ¿verdad? Pero si yo estoy impulsado a tener que contratar un seguro extra,
para poder resguardar eso que me deberían estar resguardando ya por definición, ¿dónde se llega? ¿Dónde se puede volver a la confianza? ¿Qué pasa si en un caso como este hay un retiro masivo de, por ejemplo, fondos de los bancos por el miedo y la angustia que le produce a la gente que le puedan hacer un cargo fraudulento? Mira, en rigor, lo que yo personalmente siento y lo que hemos discutido mucho en la Alianza es que este tipo de materias tiene que ir más por una línea de qué es lo que hacemos cuando ya se me metieron adentro de mi domicilio, están al lado de mi cama y apuntándome a la cabeza con la bolsa de dinero. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, respecto a eso, no tenemos educación. Eso parte desde la educación cívica, desde el colegio, hasta la educación superior, incluso en la vida diaria. Eso hoy día no está ocurriendo y lo importante que nuestra organización y lo que está haciendo el Senado y lo que está haciendo el Comité Interministerial de Ciberseguridad, están apuntando a generar esas acciones. Eso es lo importante. ¿Dónde deberían focalizarse? Mira, hay varias dimensiones. Una de las dimensiones es la educación. Es la educación tanto en la población, o sea, personas como tú, como yo, la formación de capital humano. Hoy día Chile tiene una escasez de capital humano relacionado a los temas de ciberseguridad y en seguridad generalmente. Estábamos calculando con los expertos del Comité de Ciberseguridad de la Alianza que para formar un experto bien hecho para que salga al mercado tienen que pasar a lo menos unos 10 años, 9, 10 años. Chile tenemos poquitos. Pero además que conversábamos ayer con el senador Arboe, que le plantea esta propuesta al presidente, diciendo debería haber una persona y debería estar 24/7 disponible para atender situaciones como estas. Obviamente no una persona, un equipo, ¿verdad? Sí. Obvio. Pero si nos estamos demorando 10 años en formar a una y que hay tan poquitos en el país, ¿es factible realmente poder tener una entidad que esté al pendiente de lo que es la ciberseguridad? Finalmente las instituciones de educación superior van a hacer lo que el mercado está demandando. Si la demanda no está demandando este tipo de profesionales para poder generar las protecciones, nosotros creemos que las leyes que están en curso van a generar cierto tipo de obligatoriedad para que se impulse esta demanda. Por ejemplo, viene la ley de infraestructura crítica. La infraestructura crítica que en Chile no sabemos cómo están protegidas el agua, la luz, los servicios básicos. Entonces, hoy día son los bancos, mañana puede ser la minería, después puede ser salud, etcétera. O sea, esto no es un tema exclusivo que radica en los bancos. Fondos, no, este es un tema que como país estamos expuestos. Ayer lo conversábamos y puede ser el aeropuerto, puede ser el metro, puede ser los trenes. Pero, a ver, vamos a lo macro. ¿Y qué tan vulnerable es nuestro país hoy? Mira, nosotros tenemos... respecto de la región y del mundo. Mira, hay un indicador que es el National Cyber Security Index del año pasado, donde Chile entre un ranking de 100 países está número 53. Ya, y dentro de la región... Y dentro de la región no estamos tan bien porque nos ganan países como Colombia, Argentina, Brasil, etcétera. Entonces, México... Entonces uno dice, tenemos una infraestructura de telecomunicaciones avanzada, tenemos harto internet para poder hacer muchas cosas transaccionales, pero no tenemos los mecanismos de seguridad suficientes para que garanticen que esas actividades y acciones estén segurizadas. ¿Pecamos de ingenuos o pecamos de falta de interés? Mira, yo creo que pecamos que como todavía no se nos está incendiando el bosque, no tomamos conciencia. Claro. Eso es lo que está la Alianza haciendo mucho énfasis, en generar alianzas en los directorios, en las autoridades de gobierno, en el Parlamento, porque si la conciencia no está presente, y la conciencia nace en el colegio y nace en las autoridades para que de ahí chorree hacia el resto de la institución. Ya, vemos que es muy grande el abanico de dónde se deberían tomar acciones, pero en el corto plazo, para tratar de evitar, de prevenir que situaciones como esta se repitan y sí se produzca un efecto muy grande. Hasta ahora no hay denuncias respecto de cobros fraudulentos, pero podría haber sido distinto, que esta base de datos hubiese estado actualizada, que no hubiesen sido solamente poco más de 2.000 las cuentas que estaban activas, que efectivamente sí se hubiesen producido cobros en esta venta de base de datos chilena. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? ¿Dónde se debería poner el énfasis para que en el corto plazo no tengamos que volver a informar de esto? Mira, y darle tranquilidad a los usuarios. Chile salió de una época compleja anteriormente y se transformó mucho en un país de imagen.
Sí. Y hoy día pasar la boleta a alguien respecto de que algo lo hice mal es una mala imagen. Entonces tenemos el tema de la imagen muy metido adentro. Por lo tanto, no transparentamos toda la información, a nuestros clientes les tapamos los problemas a lo mejor con algunos seguros. Y por lo tanto, cuando yo digo nos tenemos que poner colorados, es porque Chile necesita salir al pizarrón a demostrarle al mundo que es un país confiable. Porque esto no es solamente lo que ocurre con el Banco A, B, la institución X, Y, sino que cuál es nuestra imagen país respecto a la confianza que se tiene para las inversiones, para la generación de capitales, etcétera. Justamente en ese mismo punto, y hablando siempre de empresas que tienen movimientos en la red, ¿no? Hablemos de Amazon, que está con esta situación entre que se decía entre Argentina y Chile. Merma las posibilidades de que empresas como esas, grandes empresas, vengan a nuestro país a generar banco de datos, a hacer la sede dentro de lo que es la región cuando tenemos problemáticas como estas? Absolutamente. O sea, yo cuando me voy a comprar una casa veo cómo es la seguridad del barrio, cómo está el vecindario para poder tomar una decisión de irme a vivir ahí. En el caso particular de Amazon, Amazon vio no solamente los temas de institucionalidad en seguridad, sino que vio los temas de estabilidad política, los temas de índices de criminalidad, o sea, una serie de elementos, lo cual estableció que Amazon se viniera este año hacia acá a Chile. Y por tanto, aquí hay un tema que es mayor. La seguridad es un tema que como país tenemos pendiente, lo dejamos retrasado mucho tiempo, pero hoy día ya está ocurriendo muchas cosas en el Senado, en el Poder Ejecutivo, en el mundo privado, en el mundo académico. O sea, hay un momentum que se está produciendo para esto. Volvamos a nuestro país y a lo que ocurrió durante la jornada. La primera indicación que se dio es cambie la clave de su tarjeta. Y allá partió la gran mayoría a decir, entonces sí, porque lo recomiendan que se haga de forma constante o cada cierto tiempo, vamos a cambiar la clave de tarjeta. ¿Servía de algo? Mira, no lo tengo claro. Pero según han dicho expertos que no servía de nada, porque en definitiva estaba el código de verificación entregado, el número de la tarjeta y el nombre. Exacto, por eso no lo tengo claro, porque las comunicaciones que tienen que emanar ante este tipo de situaciones para controlar un desmán como este, tienen que estar bien articulados desde arriba. Hoy día no tenemos esa institucionalidad para que pueda organizar bien, como lo hace la ONEMI, como lo hacen distintas instituciones frente a temas mayúsculos de incendios, de terremotos, etcétera. Necesitamos organizar lo que requiere el país para poder responder ante eso y dar las comunicaciones efectivas para que las personas puedan tomar las decisiones que corresponden. Pero hoy día había muchos voceros por todos lados, como ocurre en muchas materias. Por lo tanto, este tema necesitamos poner los pantalones largos, salir al pizarrón y efectivamente generar una gobernabilidad que a nosotros como país, en vez de imitar lo que está haciendo otro país, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros? Entonces, en esas instancias tenemos que ponernos muy de acuerdo. Cuando uno se acerca, volvamos ahora siempre a la parte financiera porque el otro todavía no sabemos, pero cuando uno se acerca a un banco y va a tomar un crédito, va a abrir una tarjeta de crédito, va a abrir una cuenta corriente, ¿en qué se debe fijar para tratar de ver cuál es la seguridad? El ejemplo de ir a comprarse una casa. Ok, uno va, mira el barrio, pregunta alrededor, si hay guardia, si no hay guardia. Ya, pero con un banco. Mira, o con una entidad financiera, no quiero apuntar solo a los bancos. Sí, interesante tu pregunta. Mira, en general el sistema bancario aquí en Chile es un sistema que asumimos de cierta seguridad y que están cubiertos con ciertos resguardos. Yo confío en los bancos. Ahora, lo que no confío es lo que está pasando como país. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con la electricidad? ¿Qué va a pasar con el gas? Yo tengo confianza que el Estado y las organizaciones velan por nuestros intereses. Pero ante este tipo de situaciones tenemos que estar de acuerdo que todos tenemos que proveer la seguridad. Esto no es responsabilidad o del Estado, o del Parlamento, o de la justicia. Es un tema de todos. Pero es que justamente apenas se conoció durante la tarde del miércoles esta situación, muchos decían, sí, pero bueno, los usuarios tienen que ser muy cuidadosos y tienen que... Sí, pero a ver, un momento, todos nosotros podíamos abrir la cartera o la billetera y decir, sí, que la tarjeta la tengo yo acá. Y no anduve en ningún lugar en el cual están estas nuevas técnicas que se acerca un celular a la cartera o a la billetera o al bolsillo y me pueden robar la información. No, yo no hice nada. Sí. Es más, ya fui corriendo y cambié la clave, que fue lo que me pidieron que hiciera, que tampoco servía. Entonces, ¿dónde está, y por eso pregunto, en lo que puede hacer el usuario para tratar de mejorar una situación o para evitar? Porque yo creo que es súper importante poder tratar de poner el resguardo, y lo que hemos hablado también en seguridad en las casas, es poner los focos y alumbrar antes de que se metan por la reja. Así es. Porque una vez que ya entraron es mucho más difícil. Así es. Ahí lo importante es
cómo tú te resguardas. Hay resguardos personales que uno que tiene que tomar. Por Pero ejemplo, es que hay que tomar el seguro del banco, no, entonces, ¿no qué otra alternativa? Es que eso es el sistema que hoy día hay. ¿Ah? Cuando no hay obligatoriedad para que las instituciones implementen los mecanismos necesarios y no haya una institucionalidad que ante que ya se metieron igual por un forado hacia adentro de mi casa, tengo que tener los mecanismos de cómo yo me recupero frente a esa situación. Eso es lo importante en la ciberseguridad. Esto va a seguir pasando. ¿Ah? Lo importante es que en Chile nos podamos recuperar rápido y pase en menor manera. Hoy día está pasando como hace 2 meses ocurrió lo de un banco. Hoy día ocurrió lo de un conjunto de otros bancos. La diferencia entre la situación 1 y la situación 2 de ahora no se ha avanzado nada. Cero. Bueno, vamos a hablar de eso en un segundito. Ahora, cuando nos comparamos con otros países que es muy usual en casi todo, también para poder conocer qué es lo que se hace en otros lados y que podríamos replicar nosotros acá y que funciona bien. Cuando tú estás en, por ejemplo, Estados Unidos y una tarjeta de crédito aparece con gastos que podrían ser sospechosos de fraude, esa entidad financiera se comunica con el usuario hasta que logra dar con él y le pregunta, mire, usted está en este minuto en tal o cual país, situación, tienda, porque hay varios gastos reiterados por montos que generalmente usted no hace, podemos aceptar sí o no. Acá a uno lo retan si llega a viajar y no le avisó al banco. Porque ¿cómo no dio aviso para que le pudieran habilitar? ¿Qué pasa con aquellas personas que están de vacaciones durante este periodo? Fuera de nuestro país, la tarjeta de crédito era la única medio de pago que tienen. Nadie anda hoy día con billetes en la cartera. Y se le bloquearon la tarjeta, porque podría haber sido uno de los números que tuvo esta problemática. Bueno, a mí no me gustaría estar en ese pellejo, pero en realidad las instituciones tienen que hacerse cargo de sus clientes y atenderlos lo mejor posible. ¿Ah? Y dentro de esto está generar las salvaguardas para proteger sus intereses y sus activos. Yo a mis clientes los tengo que cuidar bien. ¿Ah? Y cada institución tiene que velar por eso. Pero hoy día, respecto a eso mismo que tú me dices, hoy día no hay una obligatoriedad para responder frente a esas situaciones. Es el usuario el que tiene que incurrir a distintas instancias, o al CERNAC, o a la SBIF, a la superintendencia, para hacer los reclamos respectivos. Y finalmente vemos que eso ocurre en distintas otras superintendencias y al final se transforma en un peregrinar del cliente para poder resolver un problema. Entonces, cuando no tenemos una legislación que acompaña y protege al ciudadano, a las empresas, a las instituciones, es poco lo que se puede hacer. Y finalmente, otro de los cuestionamientos que aparece es la obligatoriedad de las instituciones financieras de informar respecto de una filtración, un ataque de hackers, una problemática en ciberseguridad de su empresa. ¿Eso debería estar incluido? Sí, de hecho, a principio de año salió una obligatoriedad de que las instituciones financieras informen a la superintendencia de bancos ante este tipo de eventos, pero lamentablemente, y ese fue un reclamo que nosotros hicimos tanto como Colegio de Ingenieros, tanto como los distintos socios de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, este es un tema que podía yo informarlo, si me ocurrió hoy día, podía yo perfectamente informarlo en diciembre. Los tiempos. Por lo tanto, no me sirve. Lo que tengo que hacer es articular un sistema que me permita reaccionar y que comunique al resto de la banca o los otros sectores que algo está pasando, de manera que se puedan tomar las prevenciones del caso. Hoy día no, hoy día me quedo oculto, guardo mi información porque tengo un tema de imagen, ¿ah? y me protejo. Pero eso es malo, porque si una casa en un barrio se está incendiando, se sabe que va a contaminar el incendio del resto de las otras casas. Y yo tengo que avisar, tengo que ser solidario, tengo que tener esa capacidad de poder ser parte de una comunidad. Hoy día Chile es una comunidad que trabaja bien aislado. Sí, no necesariamente cruzando esta información tan necesaria. Cristiano Caña, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme.